En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Bienvenidos a nuestro programa número 11, donde estamos leyendo y comentando el libro de Éxodo, el segundo tomo que forma parte del Pentateuco, cuyo autor es Moisés, como el escritor humano, pero el autor espiritual es el Espíritu Santo, quien lo inspiró para, a través de sus páginas, dar testimonio de nuestro precioso y bendito Señor Jesucristo. En el programa de hoy estamos terminando de comentar el primer Éxodo que relata el libro de Éxodo, el primer Éxodo de varios, de 42 éxodos que va a tener que vivir el pueblo de Israel antes de llegar a la tierra prometida. El primer Éxodo Moisés le dedica ni más ni menos que 12 capítulos, y estamos precisamente en el capítulo 12, el momento en que los hijos de Israel salieron de Ramesés para dirigirse a Sucot. Por lo tanto, aquí tenemos el momento exacto, en el capítulo 12 de Éxodo, versículo 37, el momento exacto en que ellos salen de la esclavitud de Egipto. Salen para comenzar un peregrinaje, un viaje de 42 estaciones, de 42 jornadas, donde cada una de estas jornadas tiene alguna lección espiritual para nosotros, pues esas 42 jornadas representan simbólicamente las experiencias que nos depara la vida cristiana a todos aquellos que hemos sido salvados del mundo. Egipto es el mundo, y que hemos sido salvados de la potestad de Satanás, y que hemos sido salvados de la esclavitud del mundo y del pecado. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Muy bien, vamos a comenzar nuestro programa de hoy con una canción nuevamente de nuestro hermano Julio Melgar, guatemalteco, pastor y cantautor cristiano, que ya está en la presencia del Señor. Dios lo llamó por medio de un cáncer al páncreas. Fue de una corta vida, pero la vida no se mide por los años de vida, sino por haber o no haber hecho la voluntad de Dios. Esa es una vida exitosa. Nuestro propio Señor Jesucristo tuvo una vida terrenal de tan solo 33 años y medio, probablemente más corta que la vida de todos nosotros que estamos escuchando este programa. Sin embargo, no hay nadie que haya tenido más éxito en su vida terrenal que nuestro Señor Jesucristo, quien agradó al Padre, hizo la voluntad del Padre y cumplió el propósito del Padre. Bendito sea el Señor. Así que vamos a escuchar a nuestro hermano Julio Melgar en un reconocimiento póstumo a este gran don del Señor, cantando una canción que se titula Ya no soy esclavo. Me estoy imaginando al pueblo de Israel abandonando la tierra de Egipto. Recuerden que les tomó toda una noche. Imagínense 2,5 millones de personas con sus enseres, con niños, con ancianos, con carretas, con animales, abandonando la tierra de Egipto. Por eso el versículo 42 del capítulo 12 era tan hermoso, porque dice: aquella noche el Señor la pasó en vela
para sacar de Egipto a los israelitas. De tal manera que desde el más grande hasta el más pequeño, todos salieran. Bendito sea el Señor. Pero me imagino a ellos cantando, llenos de alegría y de gozo, abandonando 430 años de opresión, de crueldad, de explotación, de dolor, de angustia, de llanto, de muerte. Abandonando, llenos de gozo y cantando, ya no soy esclavo. Ya no soy esclavo del temor. Ya no soy esclavo de Faraón. Ya no soy esclavo de Egipto. Ya no soy esclavo de la opresión. Somos libres. Y abandonando Egipto para dirigirse a la tierra prometida, una tierra que el Señor les dijo, fluye leche y miel. Gloria al Señor. Así que comencemos con esta canción de nuestro hermano Julio Melgar, y haciéndolo nuestro, porque también nosotros hemos dicho que lo que hemos leído en estos 12 capítulos de Éxodo es apenas una ilustración de nuestra salvación, de nuestra propia salvación. Salvación no de una esclavitud física, sino la salvación eterna, la salvación espiritual, esta que es la verdadera, la definitiva, la completa salvación que nos trajo nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos adelante con Julio Melgar cantando Ya no soy esclavo. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas
Bien, amigos y amigas, ya no somos esclavos, somos hijos de Dios. Esta es nuestra fe. Ya no somos esclavos, hemos sido redimidos, libertados de la esclavitud de Satanás, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del mundo, para pasar ahora a ser hijos de Dios nuestro Padre, redimidos por la preciosa sangre de Jesucristo. En el programa anterior estábamos comentando 1 de Corintios capítulo 5 y estábamos viendo la interpretación que hace el apóstol Pablo a la fiesta de la Pascua. Les decía que se refiere el apóstol en 1 Corintios 5, versículos 7 y 8, se refiere a la Pascua dentro de un contexto de disciplina. Había un caso de inmoralidad en la iglesia en Corinto, y entonces en ese contexto, cuando él está dando instrucción respecto de qué hacer con ese hermano que ha caído en inmoralidad, él menciona entonces la Pascua. Y les decía entonces que él hace de tal manera, que es algo que nosotros tenemos que aprender, hace de tal manera la reprensión, la exhortación, el ejercicio de la disciplina que se aplica en la iglesia, la hace de tal manera que él, a pesar del pecado, no niega la verdad de lo que somos en Cristo. No niega que nuestra verdadera identidad obedece y es verdad por la obra de Cristo y no por nuestra conducta. Por supuesto, nuestra conducta tiene que irse adecuando a la verdad. Tenemos que procurar durante el crecimiento de nuestra vida cristiana y mediante el proceso de madurez espiritual, tenemos que procurar que vaya cada vez habiendo más coherencia entre nuestra conducta de vida, nuestro estilo de vida y lo que somos en Cristo Jesús. Pero una cosa no niega la otra. Nosotros tendemos a descalificar, nosotros tendemos a condenar cuando vemos a las personas y las juzgamos de acuerdo a su conducta. Y ese camino es totalmente equivocado por cuanto, si fuera por eso, todos nosotros, si vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestra conducta, todos nosotros estaríamos descalificados. Por supuesto, va a depender en comparación con quién te juzgas. A ti mismo, por ejemplo. Y la medida para juzgarnos es Cristo, la conducta de Cristo. ¿Es tu vida tan intachable como la conducta de nuestro Señor? ¿Es tu vida tan íntegra y tan santa y tan perfecta como la de Cristo? Entonces, si no lo es, quiere decir que estás descalificado. Quiere decir que estarías, de acuerdo a la conducta, estarías reprobado. Y entonces, ¿cómo es que eres hijo de Dios? ¿Cómo es que tu salvación es firme y segura? No por tu conducta, sino por la obra de Cristo. Por medio de la fe se te atribuye a ti los méritos de Cristo. Y eso no tenemos que olvidarlo nunca. Entonces, él está exhortando, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 5, versículo 7, diciéndole a los corintios: límpiense de la vieja levadura. Recuerde que la Pascua se comía con panes sin levadura. Y por lo tanto, lo que le está diciendo: ¿por qué hay levadura en ustedes? Límpiense de esa vieja levadura que él le interpreta como levadura de malicia y de maldad. La levadura, casi en forma general, representa el pecado. La levadura en la Biblia representa el pecado. Así que sáquense esa vieja levadura de malicia y de maldad
No tienen que tenerla. Pero el argumento es porque ustedes son nueva masa, sin levadura. Entonces, quiero que capten este punto y quiero insistir y quiero reiterarlo. Él no está poniendo en duda si son nueva masa sin levadura. A pesar de que hay vieja levadura, a pesar de que hay pecado en la iglesia. Pero él no está poniéndole duda, no le está diciendo, puesto que hay vieja levadura en ustedes, ustedes no son nueva masa sin levadura. No, por el contrario, les dice, ustedes son nueva masa sin levadura como sois. Y la razón es porque Cristo, nuestra Pascua, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En otras palabras, nosotros somos verdaderamente lo que somos por la obra de Cristo. Nosotros somos lo que verdaderamente somos en Cristo. Lo que somos en Cristo es nuestra realidad y nuestra verdadera identidad. Y nuestra conducta no desmiente ni niega lo que somos en Cristo Jesús. Por el contrario, se nos exhorta a ir adecuando, se nos exhorta a irnos conformando a esa verdad. Ahora fíjense, en el capítulo 6 de 1 de Corintios, el apóstol Pablo sigue corrigiendo desórdenes en la iglesia. En el capítulo 5, ya hemos comentado, juzga un caso de inmoralidad. Pero en el capítulo 6 sigue reprochando cosas incorrectas. Dice en 1 Corintios 6:1, ¿acaso alguno de ustedes cuando tiene algo contra otro hermano osa ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué no hay entre ustedes sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Los hermanos se estaban judicialmente demandando algunos contra otros, y no lo hacían delante de los ancianos, de los pastores de la iglesia, lo hacían delante de los tribunales. ¡Qué vergüenza! Y les dice Pablo, así que por cierto es ya una falta entre ustedes que tengan pleitos. O sea, ya no habla bien de que haya pleitos en la iglesia. Peor todavía si esos pleitos los están tratando de resolver ante los incrédulos, ante los tribunales de justicia. ¿Por qué ya es una falta que haya, el solo hecho que haya pleitos ya es una falta? Y habla de nuestra carnalidad. ¿Por qué? Porque Pablo dice, ¿por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Acaso eso no fue la conducta de nuestro Señor? ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudado, como lo hizo nuestro Señor? ¿Te das cuenta? La conducta de la iglesia en Corinto no era plenamente acorde a la conducta, al estilo de vida de nuestro Señor. Pero lo que quiero insistir es que Pablo, no por esa situación de carnalidad y de pecado, él niega que los corintios sean en Cristo lo que son gracias a la obra de Cristo. ¿Qué son los corintios a pesar de estas irregularidades, a pesar de estos pecados? ¿Qué son los corintios? Son nueva masa sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y entonces fíjate, quiero terminar este comentario a la carta de Pablo a los Corintios. Él les termina diciendo, ustedes cometen el agravio y defraudan, y esto a los hermanos. No está bien. Y entonces les dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No actuar como Cristo es cometer injusticia contra el hermano.
Porque si actuaras como Cristo, deberías sufrir el agravio y deberías aceptar ser defraudado. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y no solo los injustos, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. A propósito de estos dos que aparecen en la lista, los afeminados y los que se echan con varones, no te olvides que no solo están ellos en esta lista, también están los injustos, también están los idólatras, también están los adúlteros. Y la lista sigue. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. ¿Quiénes son los maldicientes? Los calumniadores, dice la NBI. Los estafadores, sigue la lista, no heredarán el reino de Dios. Y otra vez, entonces Pablo, ¿qué es lo que está diciéndole a los creyentes? Está diciéndole que por estas injusticias que están cometiendo, entonces ellos no son salvos, no heredarán el reino de Dios. ¿Eso está diciéndoles? Mira cómo termina. En el versículo 11 del capítulo 6 de 1 de Corintios. Les dice, y esto erais algunos. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, a pesar de estas inmoralidades, a pesar de estas injusticias que se estaban cometiendo en la iglesia en Corinto, el apóstol Pablo no niega la verdad de lo que son en Cristo. Y les dice, esto erais. Permítanme parafrasearlo así, es como si le estuviera diciendo, ¿por qué se están comportando de una manera en que ustedes ya no son? ¿Por qué no se están comportando de la manera que ahora son? Esto erais. Ustedes ya no son. Ese pecador. Ustedes ya no son. Esto erais. Mas ya habéis sido lavados. Qué hermosa manera de corregir, qué hermosa manera de exhortar. Aprendamos a exhortar como lo hace el apóstol Pablo. Está ya haciendo un llamado y eso es absolutamente necesario. Eso es absolutamente necesario. Pero en esta exhortación, en esta corrección, en esta arenga, no hay condenación. Es un llamado a actuar en coherencia con lo que somos en Cristo Jesús, porque lo que somos en Cristo Jesús es lo que verdaderamente somos. Nosotros no somos lo que nuestra conducta muestra. Nosotros somos lo que somos por la obra y la gracia de Cristo. Estamos en Cristo y nuestra identidad es lo que somos en Cristo. Bendito sea el Señor. Permítame un texto más para terminar este excursus a propósito de la fiesta de la Pascua. En Efesios capítulo 5, versículo 8, en un solo versículo tan cortito me parece que está tan bien resumido esto que estamos hablando. Les dice el apóstol Pablo ahora a los Efesios, les dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Atención, los tiempos verbales. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces, si le preguntamos a Pablo, ¿qué es lo que éramos antes de Cristo? ¿Qué éramos? Éramos tinieblas. ¿Pero qué somos ahora en el Señor? Ahora somos luz. Y entonces termina con un imperativo. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz.
¿Por qué andad como hijos de luz? Porque sois luz. ¿Se imagina usted que nosotros fuésemos tiniebla y se nos ordenara andar en luz? Sería imposible. Pablo no está diciendo ustedes que son tinieblas tienen que andar como hijos de luz. No, fuisteis tinieblas, pero ahora en el Señor eres luz. Y la exhortación es: camina, anda, vive, condúcete de acuerdo a lo que eres. Y si no me estoy comportando de acuerdo a lo que soy, eso no quiere decir que he dejado de ser, porque nosotros somos por Cristo. Por Cristo somos lo que somos. Bendito y alabado sea el Señor. La obra de Cristo es perfecta y es completa y es eterna, y nada la puede negar y desmentir para aquellos que por medio de la fe en Jesucristo estamos en Cristo. No estamos en Adán. Hemos sido trasladados. Dios nos ha sacado de Adán y nos ha introducido en Cristo Jesús, y en Cristo Jesús está nuestra verdadera identidad y nuestra verdadera realidad. Alabado sea el Señor. Nosotros no tenemos que hacer para llegar a ser. Nosotros hacemos porque somos. Porque somos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. No por obras para que nadie se gloríe, pero sí para buenas obras. Es decir, las buenas obras no son para ser salvos, sino porque somos salvos. No es para, es porque. Nosotros damos a la obra de Dios no para ser bendecidos. Eso es Antiguo Testamento. Nuevo Testamento es que nosotros damos porque hemos sido bendecidos. Así dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Tú eres bendito y estás bendecido con toda bendición. Subrayo, enfatizo la palabra toda. Toda bendición. Dios no tiene nada más que darte porque en Cristo te ha dado todo lo que tenía para dar. Eres bendito, estás bendecido. Y entonces yo doy no para ser bendecido, sino que doy a la obra de Dios porque fui bendecido, porque soy bendito. Aleluya. Era necesario decir esto. Nuestra Pascua es Cristo. Muy bien, amigos, volvamos a Éxodo capítulo 12 para terminar de comentar algunas cosas que creo que son necesarias. El capítulo 12 terminó en el último párrafo, del 43 al 51, diciendo que ningún extraño, ningún incircunciso puede comer la Pascua. Y quiero entonces dar el significado espiritual de eso. Eso quiere decir que la Pascua ahora como fiesta solemne, recordatoria, donde celebramos nuestra salvación, es para los que están circuncidados. Es decir, esta es una celebración para aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Ese es el significado de que no puede comer esta Pascua ninguno que no hubiere sido circuncidado, porque la circuncisión era la señal externa que indicaba que pertenecías al pueblo de Dios. En nuestro caso, como hemos dicho en los programas anteriores, equivale al bautismo en agua, que es la señal pública y externa de que tú eres un hijo de Dios, que perteneces al Señor y que te haces parte del nuevo Israel, del pueblo del Israel de Dios, del Israel espiritual. Recuerden que
los de la fe, somos los verdaderos hijos de Abraham. No es el Israel natural, los hijos de Abraham, sino los israelitas y los no israelitas que tienen la fe de Abraham. Por eso Pablo es tan categórico y claro en su carta a los Gálatas. Los de la fe son los hijos de Abraham. Así que esta es la enseñanza que era bueno recalcarla, de que hay que estar circuncidado, ¿no? Hay que participar de la cena, de la Pascua, hay que participar siendo parte ya del pueblo de Dios. Es la celebración de los redimidos. Bendito sea el Señor. La otra cosa que quiero resaltar antes que abandonemos el capítulo 12 es que ustedes se fijaron, y esto es muy importante lo que voy a decir porque se ha prestado para mucha confusión, especialmente con estos movimientos modernos judaizantes que nos quieren hacer volver al Antiguo Testamento. En el 12:14 de Éxodo dice así: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Atención con esto. Está diciendo, la Pascua debe celebrarse por estatuto perpetuo en todas vuestras generaciones. Eso dice el 12:14. En el 17 vuelve a reiterar el Señor: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Entonces miren, aquí nace el conflicto. Entonces algunos, tomándose de estos textos, entienden que la Pascua judía, esta que está aquí establecida en Éxodo capítulo 12, se debe celebrar perpetuamente. Y eso lo dicen para los judíos, pero lo tremendo es que ahora están diciendo que también nosotros, los gentiles, que no somos judíos, que no tenemos la cultura judía, que no tenemos la ley judía, deberíamos también celebrar esta Pascua judía perpetuamente. Pero si aquí lo dicen los textos, que por estatuto perpetuo en todas vuestras generaciones lo celebraréis. ¿Cómo podríamos negarlo esto? Pero quiero que tomen en cuenta lo siguiente. Cuando Dios está dando estas leyes, cuando está estableciendo esta Pascua judía, celebrada con la sangre de un cordero, Él estaba apuntando a ese bendito día en que el Cordero de Dios sería enviado del cielo, y que Juan lo presentó tan claramente y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que esta fiesta, piensen en la mente del Señor, que sabe que un día va a enviar a su Hijo como el Cordero de Dios. Dios sabe que esta fiesta va a tener cumplimiento cuando envíe a su Hijo. Esto es sumamente claro. Que por lo tanto esta fiesta es profética. Esta fiesta es una figura de lo que cuando Dios enviara a su Hijo haría de manera definitiva y eterna. Entonces, claro, esta fiesta, por supuesto que es eterna, pero no eterna en su significado simbólico, en su rito simbólico, en su rito profético. No, se haría eterna cuando el Eterno, el Cordero de Dios eterno, inmortalizara esta fiesta de manera eterna. ¿Lo puede captar? Claro. Pero iba a sufrir una transformación esta fiesta. Iba a tener un cumplimiento. Ya leímos
1 Corintios 5, donde Pablo categóricamente dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, es el Señor Jesucristo el que hizo la Pascua eterna. Y nosotros ahora celebramos la Pascua eternamente, pero nuestra Pascua es Cristo. O sea, cuando celebramos a Cristo como nuestra Pascua, esto es por todas las generaciones, por estatuto perpetuo. Es decir, hermanos, queridos, mire, escúcheme. Si los judíos hasta el día de hoy están celebrando esta Pascua de Éxodo 12 con un animal, con un cordero, es porque rechazaron a Cristo, porque rechazaron el Cordero de Dios. Los judíos no debieran celebrar esta Pascua judía. Ellos debieran celebrar a Cristo como su Pascua, como el cumplimiento de la Pascua. Pero porque rechazaron a Cristo, se siguen quedando con la sombra, se siguen quedando con la figura, se siguen quedando con el tipo y no con la realidad, porque la realidad de la Pascua que es Cristo la rechazaron. ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes entender? Entonces, claro, los judíos siguen celebrando la Pascua hasta el día de hoy, pero no porque debieran seguirla celebrando, sino porque rechazaron a Cristo. Ellos debieran, al igual que nosotros, estar celebrando a Cristo como nuestra Pascua. Entonces, por favor, vayamos a Lucas. Aunque vamos a hacer primero una pausa aquí para descansar. No sé si algo más que decir de este punto que lo considero muy importante. No te dejes engañar por los judaizantes modernos que quieran hacerte volver como si tú fueras judío, cosa que no lo eres. Que te quieran hacer volver a prácticas judaicas, a celebrar la Pascua no celebrando a Cristo, sino celebrando el rito pascual, con un animal, con una comida, con hierbas amargas. No te quedes en la sombra, no te dejes conducir hacia la sombra. Tú tienes la realidad. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros una vez y para siempre. O sea, fue hecho una vez y es eterno. Tiene vigencia eterna. Tiene duración eterna. Entonces, ¿vamos a celebrar la Pascua judía o vamos a celebrar a Cristo? No te dejes engañar. Ten cuidado. Ten cuidado. No menosprecies a Cristo. Yo acepto que los judíos sigan celebrando la Pascua judía, pero también tengo que tener claro que ellos lo siguen haciendo porque rechazaron a Cristo. De lo contrario, tanto ellos como nosotros deberíamos estar hoy celebrando a Cristo como nuestra Pascua. Bien, hagamos una pausa aquí para escuchar ahora una canción de nuestro hermano Juan Carlos Alvarado que dice: libre, yo soy libre, porque estamos en el momento histórico en que Israel está saliendo de la esclavitud de Egipto, saliendo de Ramsés o de Ramasés para dirigirse a Sucot. Y ya hemos dicho en la primera canción, en una imaginación nomás, ellos salen cantando: ya no soy esclavo, soy libre. Ahora digamos con el hermano Juan Carlos Alvarado: libre, yo soy libre.
libre. Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre. Yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. ¿Cuántos son libres esta noche para gozarse? Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para que se oiga todo el mundo diciendo libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yeah, yo soy libre. ¿Para qué, mi hermano? Para cantar, para danzar, para gozar. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. A ver, dilo, yo he vencido. Yo he vencido al enemigo por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Ahora sí lo crees, cántalo. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yeah, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Una vez más, sigo fuerte. Libre, libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Bien, amigos y amigas, nos deleitamos también con esta canción de nuestro hermano Juan Carlos Alvarado, cantando, declarando, libre, yo soy libre. Por la sangre de Jesucristo ya no soy esclavo, nos decía nuestro hermano Julio Melgar en su canción. Soy ahora hijo de Dios, y nuestro hermano Juan Carlos, por la misma sangre del Cordero, nos ha dicho y canta libre, yo soy libre. Bien, en este último bloque quisiera entonces reafirmar lo que estaba diciendo, de que el cumplimiento de la Pascua como estatuto perpetuo se hace, ocurre o acontece cuando Cristo se constituye en nuestra Pascua. Y eso sí que es eterno, y eso sí que lo hace eterno, y hace también nuestra Pascua, que es Cristo, la hace como una celebración eterna. Eternamente lo celebraremos. Así que el rito judío tenía que necesariamente dar paso a el cumplimiento que tiene esta fiesta en Cristo Jesús. Entonces quiero reafirmar esto, que me parece sumamente claro, no habría cómo entenderlo de otra manera. Que vayamos a Lucas capítulo 22, desde el versículo 7, la noche en que Jesús celebró la Pascua judía. Esto es sumamente claro. Él celebró esta última vez, antes de ir a la cruz,
celebró la fiesta, la Pascua judía, en los términos judíos, tal como dice Éxodo capítulo 12. Pero mire lo que ocurrió en esta última Pascua. Lucas 22:7 dice: llegó el día de los panes sin levadura. Recuerden que empezaba eso el día 14 y terminaba el día 21, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. O sea, estamos en el día 14, en que hay que sacrificar al cordero pascual y comerlo durante la noche de ese día. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Jesús, como un judío, está haciendo los preparativos para celebrar la Pascua judía, tal como dice Éxodo capítulo 12. Y y ellos le dijeron, Pedro y Juan: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare, y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Entonces le dice Jesús a Pedro y Juan: preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Oh, si ustedes supieran. Y me estoy imaginando al Padre. Oh, cuánto esperó el Padre. Cuántas Pascuas judías el Padre observó y esperó hasta esta última Pascua antes que Cristo padeciese. Repito el 15. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlos entre vosotros, porque se celebraba también con vino, se comía la Pascua con vino. Así que el Señor les dio a comer. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Atención ahora. Y tomó el pan sin levadura, ¿recuerdan? Así se come la Pascua. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por ustedes, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Atención con esto. Esto es lo que nosotros llamamos la Santa Cena o la Mesa del Señor. Y el Señor la está instituyendo en medio de la Pascua. Atención con este dato. En medio de la Pascua judía está instituyendo nuestra fiesta, nuestra Pascua cristiana. No nuestra Pascua judía, nuestra Pascua cristiana. Y está diciendo, una vez que tomó el pan y lo dio gracias y lo partió y les dio: esto es mi cuerpo. Este pan representa mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, hubieron comido la Pascua judía, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo: yo soy el Cordero. Yo soy el Cordero. Y mi sangre, la sangre del Cordero de Dios que soy yo, va a ser derramada por ustedes. Por ustedes se derrama. ¿Puedes captar entonces? Él está diciendo: no hay de aquí en adelante necesidad de ningún cordero del animal, ningún cordero animal más. No, yo tomo el lugar
del Cordero Pascual, y yo voy a derramar mi sangre y yo voy a entregar mi cuerpo. Y establezco con ustedes esta copa un nuevo pacto. Se acabó el pacto antiguo. Se acabó no porque Dios saca una cosa para... No, es que esta cumple el antiguo. El antiguo era temporal, era profético hasta su cumplimiento. Ahora se cumple en Cristo y con Cristo, y se hace eterno y se hace permanente y se hace por todas las generaciones, por estatuto perpetuo. En Cristo. Entonces, amigos, no solo el Señor está diciendo en esta última Pascua, antes de ir a la cruz, está diciendo que Él es ese Cordero, que no se necesita más celebrar con animales, porque Él es el Cordero que derrama su sangre y entrega su cuerpo, sino que está diciendo además cómo de aquí en adelante tenemos que celebrar nuestra Pascua, que es Cristo, con pan y con vino. Los elementos de la Santa Cena, de la mesa del Señor. Por lo tanto, ¿cómo podríamos volver a celebrar la Pascua judía si nosotros celebramos la Pascua cristiana? Nosotros celebramos a Cristo como nuestra Pascua y ya está establecida por el mismo Señor. Este mismo Señor que estableció la Pascua judía en Éxodo 12 es el mismo que ahora estableció la forma de celebrar la Pascua cristiana, que nuestra Pascua es Cristo, y eso es con pan y vino cada vez que celebramos la mesa del Señor, la Santa Cena. Clarito, ¿no? No hay duda, no hay confusión, está sumamente claro. Por eso Pablo le decía a los corintios, celebremos, pero no con vieja levadura, sino con panes de sinceridad y de verdad. Celebremos. Nuestra Pascua es Cristo. Hay una Pascua cristiana. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Así que, amigos y amigas, te reitero, no dejes que te engañen. Nosotros no necesitamos la sombra, no necesitamos el símbolo. Nosotros tenemos la realidad. Cristo es nuestra Pascua y ya fue sacrificada por nosotros. Y el propio Señor lo dijo aquí, en esta última Pascua, que dijo, cuánto he deseado comer con vosotros antes que padezca. Esta última, porque en ella Él mismo se reveló como el Cordero Pascual. Así que si Él es el Cordero Pascual y ya no se necesita más Pascua con corderos de animales, y Él nos dejó el pan como símbolo de su cuerpo y la copa del vino como símbolo de su sangre y la copa como símbolo del nuevo pacto. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Aleluya. Cristo es todo suficiente. Cristo es la realidad del símbolo. Cristo es el cumplimiento de la Pascua judía. Por lo tanto, la Pascua judía da paso a la Pascua cristiana, que, repito, debieran celebrarla los judíos. Los judíos debieran dejar de celebrar la Pascua de Éxodo 12 para celebrar la Pascua de Cristo, la Pascua cristiana. Y que si no lo hacen es porque han rechazado a Jesucristo como el Mesías. Por lo tanto, yo no tengo ningún interés en celebrar con ellos
una fiesta, un rito que desconoce a Cristo, que rechaza a Cristo. Y que cuando lo acepten y que cuando lo reconozcan, entonces la celebrarán, esta Pascua, no con hierbas amargas, sino que la celebrarán con pan y vino, los elementos que la mesa del Señor dispone para nosotros. Bien, amigos, me parece gloriosa este programa de hoy. Espero que lo haya sido para ti también. Nos volveremos a ver pronto. Benditos somos. Chao. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.